Mientras ha habido guerra, ha habido niños obligados a luchar. Quizás el ejemplo más famoso de soldados infantiles de la antigüedad proviene de Esparta. La sociedad espartana estaba fuertemente militarizada, con niños alejados de sus familias a una temprana edad para ser entrenados como guerreros. La Agogé era el programa de educación espartano antiguo, y tomaban niños tan jóvenes como de 7 años. Entrenaban a los niños brutalmente para prepararlos para la guerra. Se les entrenaba para cazar, realizar ejercicios militares y ser sometidos a golpizas ritualizadas. Se les negaba ropa, comidas adecuadas y refugio a los niños, no solo para endurecerlos, sino para inculcar un sentido de solidaridad con sus futuros compañeros de armas. El objetivo era moldear a estos jóvenes para que estuvieran listos para ser uno de los soldados más elitistas de la antigua Grecia. Estas experiencias traumáticas moldearon a los niños para convertirse en soldados al llegar a adultos. Pero el uso del trauma para preparar a los niños para la guerra es un tema recurrente al analizar cómo y por qué los niños se convierten en soldados. Durante el periodo medieval, la participación de los niños en la guerra continuó. No era raro que los hijos de nobles y élites sirvieran como pajes y escuderos, posiciones que los preparaban para la caballería. Estos jóvenes acompañaban a los caballeros a las batallas, desempeñando roles cruciales en logística y apoyo. Se encargaban de los caballos de sus caballeros, cuidaban sus armas y preparaban las comidas de sus cargadores. Ser un escudero significaba estar expuesto a las realidades de la guerra medieval y ver las brutales lesiones infligidas. Con el tiempo, a medida que el estatus del caballero aumentaba, también lo hacía el del escudero. Ser un escudero era una forma de formación profesional, preparando al joven para su propio papel como caballero. Durante las guerras napoleónicas, los niños cumplieron diversos roles. Uno de los ejemplos más obvios se puede ver con el niño tamborilero. Caminando al frente de una columna de hombres, el pequeño niño tamborilero golpearía su tambor al ritmo de la marcha, o incluso señalaría cuándo era el momento de cargar. Estos jóvenes a menudo solo tenían alrededor de 12 años e incluso participaban en los combates cuerpo a cuerpo contra los tamborileros del bando contrario. El destinatario más joven de la Cruz Victoriana, que es el máximo honor militar de Gran Bretaña, tenía solo 15 años. Era un chico llamado Thomas Flynn. Durante la rebelión india, Thomas cargó contra una posición de artillería rebelde mientras estaba herido e incluso luchó contra 2 hombres. Incluso en el mar utilizarían a los jóvenes. Era común que los barcos de la Marina Británica utilizaran lo que llamaban monos de pólvora. Los monos de pólvora eran jóvenes que transportaban pólvora desde los almacenes hasta los cañones durante el calor de la batalla. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos niños se vieron envueltos en el patriotismo y el sentido de aventura que ofrecía la guerra, y muchos oficiales de reclutamiento ignoraron las restricciones de edad y permitieron que los niños se alistaran en el ejército. La restricción de edad para el ejército en este momento era de 19 años, pero solo en Gran Bretaña, durante los primeros 2 años de la guerra, se estima que alrededor de 250.000 de soldados menores de la edad requerida se inscribieron para luchar. Pero las realidades y horrores de la guerra de trincheras pronto quebraron a muchos niños. No era raro que se enviara a tales niños de vuelta a Gran Bretaña, pero muchos permanecieron, incluyendo Valentin Strudwick. Se alistó en 1915 cuando solo tenía 14 años. Se unió al 8º Batallón de la Brigada de Rifles como tirador. Valentín vio de primera mano la completa miseria de la guerra, viendo a 2 de sus propios amigos morir a su lado, antes de ser él mismo víctima de un ataque con gas. Valentín fue enviado a un hospital y pudo recuperarse, pero después de recuperarse, fue enviado directamente de vuelta al frente de batalla. El 14 de enero de 1916, solo unas pocas semanas antes de su 16º cumpleaños, Valentín fue asesinado en el campo de Flandes por un ataque aéreo de artillería. El informe de su muerte fue publicado en un periódico local y esto resalta la actitud hacia los niños soldados en ese momento, que incluso si los niños soldados se unían, todos los hombres deberían hacerlo también.
El periódico también escribió lo siguiente: su madre, naturalmente, habría querido mantenerlo fuera del ejército durante al menos un año o dos, pero el joven Valentín Strudwick no lo permitiría. Es un excelente ejemplo para aquellos de años más maduros que aún no se han unido. La Segunda Guerra Mundial también vio un uso masivo de soldados infantiles. El papel del movimiento juvenil del partido nazi inculcó un sentido militarista del deber en los niños. La juventud hitleriana entrenaría a los jóvenes en las artes de la guerra y los involucraría en todo tipo de ejercicios militares. Aprendieron cómo lanzar granadas e incluso matar con una bayoneta. El resultado fueron millones de jóvenes saliendo de la juventud hitleriana listos para unirse al ejército. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los chicos de la juventud hitleriana manejaban la artillería antiaérea y ayudaban en la lucha contra incendios después del bombardeo aliado. Pero a medida que avanzaba la guerra y los nazis eran rechazados, los chicos de la juventud hitleriana tomaron un papel más activo en la guerra. Durante la invasión aliada de Normandía, la 12ª División Panzer SS, Hitlerjugend, intentó frenar el avance canadiense. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las cosas se veían sombrías para la Alemania nazi, por lo que tenían que conseguir a cualquiera que pudiera luchar. Se creó el Volksturm, que era una milicia compuesta por niños y ancianos. Este grupo debía actuar como la última línea de defensa para el régimen nazi. Niños tan jóvenes como de 12 años fueron obligados a tomar las armas y luchar contra el masivo Ejército Rojo soviético. Y muy a menudo, estos niños solo tenían unas pocas horas de entrenamiento en cómo operar armamento antitanque. Sin embargo, la Unión Soviética también utilizó soldados infantiles a gran escala. Con la invasión nazi de la Unión Soviética, el país fue sumergido en una guerra total. Los niños a menudo luchaban como combatientes partisanos, viviendo en el campo y luchando una guerra de guerrillas contra los invasores nazis. Muchos de estos niños soviéticos habían perdido a su familia y estas milicias se convirtieron en su nuevo hogar. El Ejército Rojo también tenía en sus filas a soldados infantiles, muchos atraídos a unirse a través de la propaganda generalizada, o fueron aceptados accidentalmente debido a la desorganización durante el caos de la guerra. A medida que los nazis fueron derrotados y expulsados de la Unión Soviética, dejaron un rastro de destrucción y genocidio. Los niños que lograron sobrevivir al incendio de su aldea a menudo se unían al avance del Ejército Rojo, pero no todos trabajaban como soldados de primera línea. En cambio, trabajaban como cocineros, limpiadores y exploradores. En la década de 1970, los infames comunistas camboyanos, conocidos como los Jemeres Rojos, dependían en gran medida de los soldados infantiles y los utilizaban para llevar a cabo su voluntad. Miles de niños reclutados en su adolescencia temprana fueron una fuerza clave para los Jemeres Rojos durante la Guerra Civil Camboyana. Se les adoctrinó para seguir cualquier orden sin dudarlo, lo que llevó a que los soldados infantiles jugaran un papel en las masacres del régimen y muchas atrocidades. No era raro que los niños ascendieran rápidamente en las filas de los Jemeres Rojos, ni era extraño ver campos de trabajo dirigidos por niños apenas en su adolescencia. Los campos dirigidos por estos niños eran infames debido a la violencia extrema y arbitraria infligida a los internos. A menudo actuaban mucho más brutalmente que incluso los adultos. Finalmente, el gobierno de los Jemeres Rojos fue derrocado. Sin embargo, incluso después de ser depuestos, los remanentes huyeron a las selvas y continuaron utilizando a niños soldados en su guerra de guerrillas contra el nuevo gobierno, y muy a menudo complementaban sus filas a través del secuestro de niños. Y trágicamente, existen ejemplos verdaderamente perturbadores de niños soldados en tiempos más modernos. Durante la guerra entre Irán e Irak, en los 80, Irán desplegó el Besej. Este era un grupo de milicia voluntaria que incluía a niños tan jóvenes como de 12 años hasta ancianos de hasta 80 años. El Besej se utilizaba en oleadas humanas, asaltos masivos contra las fuerzas iraquíes empleadas. Pero a veces
Su misión era despejar campos minados con sus propios cuerpos. Se les decía a los niños que si despejaban los campos minados, estaban logrando el martirio y su sacrificio permitiría a los soldados profesionales tener una mejor oportunidad en la batalla. Los soldados africanos a menudo son asociados con los señores de la guerra africanos tanto por actores estatales como no estatales. El uso de niños soldados ganó atención durante las brutales guerras civiles en lugares como Sierra Leona y Liberia durante los años 1990 y principios de los 2000. A menudo, estos niños soldados fueron secuestrados y obligados a unirse a un ejército. Estos niños fueron entonces adoctrinados y expuestos a los horrores de la guerra. Luego se les obligó a reclutar a la fuerza a más niños para unirse a las filas. Grupos rebeldes y terroristas como el Ejército de Resistencia Nacional de CONI y grupos afiliados al Estado Islámico utilizan a los niños por varias razones. Se utilizan como bombas humanas, ya que podrían atraer menos sospechas y es más probable que sean susceptibles a la manipulación. Un factor común que vincula el uso de niños soldados es su proximidad a la guerra o exposición al conflicto. Las sociedades centradas en la guerra también tienden a involucrar a los niños en la normalización del conflicto bélico. Sin embargo, el impacto de ser un niño soldado es profundo. Aparte del riesgo obvio de muerte, lesiones personales o trauma psicológico, los niños pueden ser obligados a participar en abusos y atrocidades. Al igual que sus homólogos adultos, los niños soldados pueden quedarse con trastorno de estrés postraumático mientras se les roba su infancia. Ha habido muchos intentos para poner fin al uso de niños soldados y rehabilitar a aquellos que fueron presionados a la guerra. Los programas que se centran en la educación, la formación profesional y el apoyo a la salud mental han tenido éxito en permitir a los exniños soldados reconstruir sus vidas, pero muchos son tratados con sospecha por su papel en los combates en nombre de un grupo rebelde o terrorista, lo que hace que la reintegración en la comunidad sea más difícil. Un aspecto vital de la inocencia infantil es la idea de que un niño debe estar libre de motivación ideológica o participación política. En un mundo ideal, un niño no debería estar expuesto a los horrores de la guerra, la opresión y el genocidio. Pero siempre que los niños están expuestos a tales horrores, habrá niños soldados, y por lo tanto es inevitable que más niños sean presionados a prestar un servicio tan brutal en los años venideros. Gracias